Bueno, y entonces presentarte a la gente de la dirección de la BFK, que son Lina Pulido, Andrés Rendón, que están pues acompañándonos. Así muy rápidamente, ¿cuál va a ser el itinerario que seguiremos en esta reunión? Lo primero es presentarte escuetamente en 5 minuticos en qué consiste este colectivo, porque en tu condición de dirigente política es muy importante que vayas teniendo también conciencia de las formas de organización de la ciudadanía, que vos sabés que en un país como el de nosotros, que no ha tenido una tradición organizativa que haya podido mantenerse por todos los flagelos que se ha padecido, pues hay formas espontáneas, pero esas formas espontáneas tienen que tratar de encontrar coordinaciones. Entonces, lo primero es contarte así muy escuetamente en qué consiste este grupo para que vos te ubiques. Y lo que vamos a adelantar lo hemos dividido en los siguientes puntos. En una sesión que tuvimos, le pedimos a la gente que nos formulara preguntas para dirigirte a vos, pero obviamente como llegaron muchísimas preguntas, nosotros hicimos un trabajo de empaquetarlas en 4 grandes bloques, que son 4 preguntas que te vamos a ir formulando. Lo hará Lina Pulido una por una para que vos puedas, en cuestión de 15 minutos más o menos para cada pregunta, dar cuenta de ellas. Y en una segunda parte, le pedimos a la gente que hicieran algunas intervenciones donde te quisieran hacer sugerencias, formular propuestas, y tenemos ahí 4 personas que son Álvaro Albán, está André Felipe, está Ricardo Lozada y está Luis Carlos Ramírez. Entonces ellos van a hacer intervenciones que les solicitamos que fueran de 5 minuticos para que vos recojas y a partir de lo que ellos te formulen, vos también entonces contestes. Y solamente si al final queda tiempecito, pues se abrirá otra intervención, pero de no ser así, pues cerraríamos con lo tuyo. Finalmente, en ese punto, si no alcanzáramos a agotar esto, pues ya lo consideraríamos para un futuro, una segunda reunión con vos. Bueno, entonces, yendo a lo primero, porque es importante que vos sepas quiénes somos nosotros. Nosotros somos un colectivo ciudadano que tiene por nombre la BFK. La BFK es la sigla Fundación Biblioteca Franz Kafka, que otro día te contaré en qué consiste. La BFK hace 2 años, el 30 de junio del año 23, pensamos nosotros, bueno, pero no nos podemos quedar aquí de espectadores viendo el panorama de lo que va pasando en el país, y como no somos personas que estemos en una militancia política de tipo partidista, pero no por renuencia, sino porque las condiciones en el país no han sido como propicias para uno enrolarse, pues hagamos alguna cosa. Entonces, yo formulé una propuesta, esa propuesta fue acogida por mucha gente, y este colectivo, que trabaja de forma muy ordenada, desde entonces, el 30 de junio, todos los días, sin excepción de ningún día, tenemos alguna forma de articulación, como te digo, ordenada, que nos permita mantenernos en una actualización de la coyuntura política, sea nacional o internacional, pero también abrimos un espacio para la constitución de una escuela política de formación ciudadana que operó el año pasado, y de la cual escuela el resultado de esa primera experiencia fue la publicación de un libro que se llama Diccionario Popular de Política. Todos los días entonces yo envío un material de coyuntura para que la gente se mantenga sintonizada con el devenir del país y del mundo, pero cada fin de semana abrimos una sesión, abrimos 24 horas el chat a la luz de una problemática, y la gente entonces en esas 24 horas envía sus opiniones, sus comentarios, etcétera. Eso nos permite mantener una dinámica organizada para que el chat no se vuelva
una catarata de información que termine en esa paradoja de sobreinformar para finalmente nadie percatarse de nada, mantener entonces una línea articuladita, y pero que haya también participación y que nos dé el sentido de comunidad, de que somos un colectivo, que como decía Stanislao, no hay peor miseria que le dan dar uno con su soledad a cuestas. Entonces, juntarnos. Y obviamente tenemos también una actividad práctica, participamos, por ejemplo, mediante formas de divulgación y obviamente también de presencia física en las marchas, en las convocatorias, etcétera. Síntesis. Somos un colectivo ciudadano comprometido con nuestro país, convencidísimo de que es menester actuar en relación a la defensa de una propuesta de transformación como la que ha encarnado Gustavo Petro. Estamos prestos a mantener la actividad. Nos interesa mucho, entre otras cosas, poder, Carolina, ir ubicando cuáles son las formas de integración y participación que para un colectivo como el nuestro vos podés concebir de tal manera que no quedemos como una ínsula operando entre nosotros, sino que haya también una forma de conexión con lo que sería una propuesta de orden nacional que nos constituye efectivamente en una fuerza activa que se sume pues a los esfuerzos de todo lo que vienen adelantando ustedes en materia de dirigenciar este país hacia un destino mejor. Eso grosso modo, como para que te ubiques, es un grupo amable, es un grupo respetuoso, es un grupo en donde nosotros presente como cultura política hemos promovido una forma del discurso que sea racional, sensata, nada emocional, ni siquiera con los adversarios políticos. Entonces es un grupo que yo creo que tiene a su favor muchas cosas positivas, pero que obviamente por decirlo así, estamos anhelando también poder sentirnos más partícipes del destino de este país. Eso es pues, mi querida Carolina, lo que te puedo decir para que te hagas a un panorama, aunque fuese muy general, de lo que es esta experiencia ciudadana. Y ahorita vamos entonces a iniciar con las 4 preguntas que logramos decantar del conjunto de preguntas que nos llegaron en una sesión de participación del colectivo, y eso lo va a hacer Lina Pulido. Lina Pulido es una joven de la dirección de la BFK, es profesora de la universidad y es una muchacha muy comprometida con la lucha cultural que libra la Fundación Biblioteca Franz Kafka, pero también con todo lo que es la coordinación y existencia de este colectivo. Entonces, es un placer poderte presentar a Lina, y Lina es la que se encargará de ir haciéndote las preguntas, y vos podrás tener el uso del tiempo, y solo si hay alguna situación particular de necesidad de una clarificación en algo, te interrumpiríamos. De resto, que vos tengas en tu conciencia, pregar a tener 15, 20 minuticos para cada pregunta, de tal forma que pudiéramos cubrir las 4 preguntas y luego los 4 compañeros que van a intervenir puedan tomar la palabra. Es eso por el momento, Carolina. ¿De acuerdo? De acuerdo, claro que Bueno, sí. entonces, Lina, Buenos días, Carolina. Buenos días, profe Carlos. Y buenos días, compañeros del colectivo La BFK en Defensa de la Democracia. Como bien el profe Carlos lo había anunciado, nosotros hicimos un ejercicio de recopilar y de tratar de encontrar unos ejes articuladores de las preguntas que formularon las personas en esa conversación. Había preguntas muy disímiles, había preguntas sobre temas muy particulares, entonces tratamos de primero, enfocarnos en las preguntas que fueran más urgentes de cara al panorama electoral del país que vamos a encontrar, de cara a la consulta popular, y que agruparan más las inquietudes de la gente. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos plantearte, Carolina, desde el colectivo es, teniendo en cuenta este panorama, el programa político que ha desarrollado el actual gobierno del presidente Petro,
¿cuáles son esos aspectos que tú consideras que son fundamentales sostener en un próximo gobierno? ¿Y cuáles serían aquellos aspectos que tú reformarías? ¿Y cuáles serían las razones para esas reformas? Ujú. Bueno, bueno, lo primero agradecerles, me siento muy complacida en este espacio, que no es ajeno pues por el trabajo que durante mucho tiempo participé y desarrollé con Calomario en el seminario Prus y después en diversos grupos de estudio que han hecho parte de mi formación política. Me parece muy buena la metodología porque es muy interactiva. Y sobre esta primera pregunta que me hacen sobre el programa del presidente Gustavo Petro, debo comentar como varias cosas. Lo primero es que aquí hay una agenda reformista, una agenda de reformas estructurales, porque los problemas que hay que resolver son de carácter estructural, entonces aquí no hay espacio para lo que nosotros denominamos el gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual, nada cambie para que todo siga igual, sino que corresponde enfrentar reformas estructurales que polarizan el país necesariamente porque tú no puedes pretender hacerlo huevo sin romper la cáscara. Por supuesto que cuando tú enfrentas reformas estructurales se desacomodan los poderes privilegiados que se han beneficiado de las condiciones de inequidad y desigualdad que uno quiere cambiar. Está pues evidentemente las tres reformas sociales, la de la salud, la pensional, la laboral. La situación de cada una de estas, pues voy a hacer un resumen, digamos, en qué van. La reforma pensional fue aprobada por el Congreso de la República. En este momento se encuentra bajo estudio de la Corte Constitucional con 100 demandas que tiene. Tiene tres cosas importantes para sintetizarla. Cuando nosotros presentamos el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, que yo participé en su elaboración no solo en materia de salud, estábamos pensando en un sistema de pilares donde la gente cotizara a Colpensiones, los trabajadores hasta 4 salarios mínimos. Pero por la correlación de fuerzas congresional, la aprobación terminó en 2,3 salarios mínimos de cotización universal de todos los trabajadores del país y después de 2,3 salarios mínimos las cotizaciones a los fondos privados de pensiones, lo cual mejora mucho las condiciones de pensión del 80% de los trabajadores, pero sacrifica de alguna manera a una clase media que nosotros hemos calculado más o menos en 1,5 millones de trabajadores, por ejemplo, el caso mío, que somos quienes, médicos, profesores, abogados, algunas profesiones donde los ingresos promedios son superiores a 2,3 salarios mínimos, estábamos cotizando en Colpensiones de manera total y al obligársenos cotizar en los fondos privados a partir de 2,3 salarios mínimos, pues vamos a tener una reducción de la pensión. Eso es una realidad, pero el 80% de los trabajadores se benefician de la reforma pensional, pero además es el beneficio de 2,3 millones de viejos y viejas que recibirían el bono pensional, el ingreso mínimo vital por 230.000 pesos, y aspectos de género muy importantes como mujeres, madres de cabeza de familia, que puedan pensionarse con 1.000 semanas y por cada hijo se le reduciría 50 semanas, hasta el año 2036, 50 semanas. Si tiene 3 hijos, una mujer podría pensionarse con 850 semanas. Eso es una revolución social. Y lo importante de esa reforma, que fue en el sentido correcto, avanzó en el sentido correcto, es que logramos la universalidad de la pensión y el cumplimiento de un principio constitucional que tiene que ver con que todo ciudadano debe tener un ingreso mínimo vital, que es un derecho fundamental. Si no es una pensión, es un ingreso mínimo vital y es un sistema complementario entre lo público y lo privado y rescata financieramente a Colpensiones, que tenía una quiebra estructural por el engaño de los fondos privados de pensiones de llevarse a los trabajadores a cotizar allí. Esa reforma en este momento está en demanda en la Corte Constitucional. La información que tenemos es que estamos en empate técnico, 4-4. Estamos esperando la nueva elección, nombramiento por parte del Congreso de la República del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Bien sabemos que esto no es la Corte de Carlos Gaviria ni la Corte de Jorge Iván Palacio, es una corte que ha tenido un retroceso en su jurisprudencia, pero estamos en ese punto. La otra reforma es la que ya ampliamente se ha conocido en el país, que es la reforma laboral,
que va entonces hacia un proceso de consulta popular, dadas las circunstancias ampliamente conocidas. No me detendré en esta específicamente. La reforma, a mi juicio, más compleja, una de las reformas más complejas es la de salud. Nosotros con el presidente Gustavo Petro pensamos que iba a ser la pensional, pero la de la salud resultó más compleja desde el punto de vista político, porque la salud se constituye la financiación, el cash anual del régimen, del orden político conservador en este país. Es un cash anual de en promedio 100 billones de pesos este año de aportes de las cotizaciones y el presupuesto de la nación. Pero además la salud fue el escenario donde el neoliberalismo se jugó su prestigio científico por los entronques que tiene el tema de salud con un sector del pensamiento científico, obviamente por el tema de la vida, los medicamentos, la genómica, la genética, todo esto se jugó allí, la industria farmacéutica. Entonces es una reforma más compleja por la diversidad de poderes fácticos que hay que enfrentar y porque la vida misma eh, en su levedad está ahí en la mitad, en el centro de esa discusión. Esta reforma, como ustedes supieron, pues sale de, eh, nosotros la presentamos, hubo una concertación que yo adelanté con los partidos políticos en la Cámara de Representantes, donde la reforma que presentamos se tuvo que modular en un 30%, el 70% se mantuvo en sus líneas fundamentales. Sus líneas fundamentales son el manejo público no intermediado de los recursos públicos de la salud. No puede haber manejo privado, discrecional y opaco por intermediarios de los recursos públicos de la salud, pagador único directo a clínicas y hospitales, pagador único, no girador único, donde el ordenador del gasto son terceros. Segundo, el sistema de salud preventiva o atención primaria en salud, donde el 27% de los recursos de la salud en la próxima década irían para la salud preventiva, el nivel primario, que es donde se soluciona el 90% de los problemas de salud del país de manera universal. Y el tercero es un régimen laboral especial para 1 millón de trabajadores y trabajadoras de la salud. Esos tres temas, yo cuidé mucho que esos tres temas quedaran allí. Perdimos el 30% en el proceso de negociación, pero quedó el 70%. La Cámara, cuando yo salgo del ministerio, entregamos aprobado y acordado, aprobado 30 artículos en la Comisión Séptima y entregamos el acuerdo que luego aprobó el plenario de la Cámara de Representantes. Luego esta reforma fue hundida por el Senado de la República y entonces evidentemente ya sabemos qué pasó y la información que tenemos ahora es que nuevamente la Cámara de Representantes lo pasa ante una versión más acotada. Nosotros presentamos un proyecto de ley de más de 150 artículos, el gobierno lo redujo manteniendo esas líneas aproximadamente 65 artículos, pasaron nuevamente la Cámara de Representantes, pero ya hay un anuncio, ya hay un movimiento en el Congreso de dilación. Hay una dilación en el Congreso de la República para que no alcancen los tiempos y la reforma se hunda, no como la laboral, porque ellos miden los efectos políticos en la movilización popular que tuvo la reforma laboral, sino ya por la vía de la dilación, el filibusterismo. Esa es la tercera reforma. Hay otra reforma que esa sí no ha alcanzado ni siquiera un primer debate, que es muy importante también dentro de esta agenda reformista, que es la jurisdicción agraria. En el tema de la reforma agraria en general, a nuestro juicio, ahí tenemos una discusión con el movimiento campesino, pero en general hay un consenso de que ya tenemos el marco legal en Colombia para adelantar la reforma agraria por la vía de la Ley 160 de 1994, por la vía del acuerdo de paz, que algunos expertos dicen que el acuerdo de paz con las FARC-EP, que es del orden constitucional, ya contiene todos los, recoge los elementos desde la ley 160 de 1994 que no fue implementada. El gobierno este año, durante el gobierno, este año no, durante el gobierno, estos 2 primeros años del presidente Gustavo Petro, se aprobó un acto legislativo para el reconocimiento de los campesinos como sujeto de derechos, como un mandato de Naciones Unidas y también el resultado de una lucha del movimiento campesino en Colombia. Se aprobó la ley estatutaria de jurisdicción agraria para que haya normar las relaciones legales en el campo,
en todos los niveles, en el nivel de la producción, en el nivel laboral, en el nivel de la comercialización, dado que ustedes saben pues que el problema agrario en Colombia es un problema que tiene que ver con que todo esto se ha dado a la fuerza, literalmente, con desplazamiento, con muerte, pues es el corazón, el origen del conflicto. Entonces la ley estatutaria de jurisdicción agraria genera un marco jurídico para equilibrar las relaciones entre terratenientes, entre campesinos y equilibrar este tipo de relaciones. Pero esa ley estatutaria, la señora Paloma Valencia en la conciliación hundió el artículo, un artículo súper importante, que es el tema más importante que le faltaba a la reforma agraria y es la posibilidad de lo que se llama expropiación administrativa, que ha satanizado la extrema derecha de este país como si fuera pues un asunto raro y legal cuando la compra forzosa de previos se ha dado para la construcción de las grandes ciudades del mundo y Colombia. Y la expropiación administrativa ha sido una figura que siempre se ha utilizado. Y en este caso había un artículo de que el Estado podía hacer compra forzosa o expropiación administrativa allí en aquellas hectáreas de tierra en donde no hay oponente en el proceso jurídico ante los jueces. El último dato que tenemos de la unidad de restitución de tierras es que estamos hablando de 3 millones de hectáreas, donde no hay oponente porque seguramente el oponente en el proceso judicial es un despojador. Entonces, el gobierno necesita ese artículo de la jurisdicción agraria para avanzar mucho más rápidamente en el tema de la entrega de la redistribución de la tierra. Ese artículo fue incluido en el plan de desarrollo, pero fue hundido también y negado por la Corte Constitucional. Y en este momento la ley de jurisdicción agraria, que es la ley ordinaria de reglamentación de la ley estatutaria, duerme el sueño de los justos. Entonces tenemos esa limitación para continuar y terminar de hacer la reforma agraria. Otro tema importante que avanzó el gobierno del presidente Gustavo Petro fue la reforma tributaria. En la reforma tributaria, pues evidentemente queríamos cumplir los principios constitucionales de progresividad y los asuntos básicos de que pagan más impuestos quienes más tienen. Esa reforma agraria avanzó de manera importante, tributaria. En la primera presentación que hicimos era una reforma por 30 billones de pesos que fue dirigida por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia. Posteriormente, en el debate congresional, por la correlación de fuerzas ya iban 14 billones de pesos y luego por la negociación directa del presidente Gustavo Petro la logramos subir a 20 billones de pesos. Pero allí había un artículo que tenía que ver con cobrar impuestos a las transnacionales extractivistas de la minería. Estamos hablando de un recaudo de 6 billones de pesos y de manera inexplicable, contra toda lógica y contra toda la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, la Corte Constitucional declaró inexequible este artículo del cobro de impuestos a las mineras, al extractivismo minero en el país, con lo que perdimos 6 billones de pesos de recaudo, pero además el antecedente muy fuerte a nivel constitucional de que esos impuestos no son deducibles de las regalías. La Corte Constitucional lo que alegó, con ninguna evidencia, es que si ya ellos tenían que pagar regalías por el uso del subsuelo de la nación, no tenían por qué pagar impuestos. Esto es absolutamente absurdo. Entonces ahí perdimos no solamente 6 billones de recaudo para la inversión social, sino un incentivo desde el Alto Tribunal de Justicia de Derechos Humanos en Colombia para la minería extractivista, que es otro de los temas centrales. Posteriormente a esto se presentó la ley de financiamiento, que realmente era una reforma tributaria para avanzar en otro tipo de impuestos, como los impuestos a los juegos de azar en línea, que en los cálculos del Ministerio de Hacienda por ahí íbamos a tener un recaudo de 2 billones de pesos, porque se ha dicho que allí hay mucho de parte de estos juegos de azar en línea, son parte del lavado de activos del narcotráfico. La reforma tributaria también tenía incentivos de exención de impuestos para municipios pequeños, para hotelería, para aumentar el turismo, pero además también tenía incentivos para la producción de bienes y servicios en función del cuidado del ambiente y la transición energética en Colombia. Esta ley también fundida, que fue otro avance del diseño institucional
que hizo el presidente. Bueno, y también traía unos impuestos al carbono. Colombia es de los que menos impuestos tiene el carbón porque era una ley de financiamiento complementaria a la reforma tributaria para empezar a generar una propuesta tributaria en Colombia de cara a la transición energética y el enfrentamiento de la crisis climática como un problema reconocido. Un impuesto al carbón. Ustedes supieron pues al final que el Congreso de la República, sin ningún debate ni argumento y con mentiras, sus mayorías opositoras pues hundieron también la ley de financiamiento que era ese complemento de esa reforma tributaria. Entonces ahí tenemos otro reto. El gobierno también logró avanzar en el primer año en el Plan Nacional de Desarrollo, que fue un plan de desarrollo construido participativamente con la participación de 220.000 ciudadanos en el país. Es un plan de desarrollo, yo creo, a nuestro juicio y de nuestro equipo, que ayuda a hacer el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, de los más avanzados, o el más avanzado y progresista que haya tenido este país. Hay elementos centrales como el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Hay instrumentos tributarios también para el cobro del predial, para la realización del catastro multipropósito que implica hacer una caracterización del uso y la destinación de la tierra, porque uno de los temas que tenemos en la reforma agraria es que hay baldíos o tierras que no sabemos cuánto cuestan. Y como han estado ahí abandonados, estamos hablando de 69 millones de hectáreas en Colombia cultivables en total, que tendríamos que tener, ya tenemos avances con el Censo Nacional Agrario, pero que un catastro multipropósito tendría que definir con precisión cuáles son los costos de esa tierra para poder avanzar rápidamente en la compra de tierras. Ese plan de desarrollo, pues a mí, digamos, yo no comparto ahí la postura del presidente Gustavo Petro en el sentido que él ha afirmado que ese plan no constituye su programa de gobierno. Yo creo que ese plan sí recoge el programa de gobierno, tiene muchos instrumentos, es un plan de desarrollo que tiene 22 billones de pesos para destinación de plantas de tratamiento residual, de construcción de acueductos, es decir, en Colombia, llevar el agua, construir acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de manejos de residuos, es una revolución para muchos seres humanos, es una revolución. Y los instrumentos tributarios en grandes ciudades donde hay que ajustar los prediales para aumentar los recargos, porque aquí hay una concepción de que el problema de la desigualdad no la superas con subsidios, eso fue lo que dijo el neoliberalismo, sino con la medición y los efectos de la equidad y la redistribución de la riqueza después de impuestos. Antes de impuestos y después de impuestos. Y las reformas tributarias en Colombia después de impuestos, pues no había mayor redistribución ni equidad. En la reforma tributaria se avanzó así, en ese sentido que estamos planteando en nuestra concepción de igualdad y equidad que dista mucho de la del neoliberalismo. Y digamos que esto también hay unos instrumentos en el plan de desarrollo. Yo les quiero invitar porque esto es un eje fundamental, porque es un trabajo enorme que se hizo. El director de Planeación Nacional, quien dirigió todo ese proceso del plan de desarrollo, Jorge Iván González, va a estar presentando en una escuela de formación política los ejes centrales de ese plan y el análisis de qué queda y qué nos falta, porque yo creo que eso haría parte de la continuidad, porque ahí ya hay muchos instrumentos para hacer inversiones públicas en vías terciarias, como les digo, en agua, en alcantarillado, asuntos que a nuestro juicio, por la vulnerabilidad de nuestro pueblo y las condiciones de inequidad, son una revolución social. Digamos, es como un mapa general. Bueno, y hubo otra reforma que yo creo que es la reforma al Estado más importante que ha avanzado en este gobierno, que es el acto legislativo de descentralización. El acto legislativo de descentralización fue aprobado, fue iniciativa parlamentaria, pero respaldado por el gobierno. Recordemos que en la Constitución del 91 Colombia es un estado descentralizado, con autonomía territorial y regional. Hay discusiones muy académicas, que una cosa es la descentralización, otra cosa es la autonomía territorial, pero ¿qué es lo importante acá? Es devolver el poder que había adquirido el centralismo bogotano a los territorios. Entonces el Congreso aprobó que todos los ingresos corrientes de la nación, 39.5%, irían al manejo de los territorios, alcaldías y gobernaciones. Ese, digamos, es
positivo, pero también es un riesgo porque sabemos que la política local está degradada por los clanes políticos. Más de 30 clanes políticos controlan la política local en el país, pero ahí tiene que haber una reglamentación, tiene que haber una ley de reglamentaria de ese acto legislativo que es una reforma constitucional que trata de recuperar lo que había hecho la Constitución del 91, y es que el 45% de los recursos de la nación central eran manejados en los territorios y que luego fue revertida por el gobierno de Juan Manuel Santos y Uribe con la ley 715 del Sistema General de Participación, donde volvieron a centralizar esos recursos. Entonces, ahí hay un reto enorme en esa descentralización para trabajar, porque es la democracia local, regional, ciudadana para el control de esos recursos. Ese es un paneo de las grandes discusiones programáticas del gobierno y reformistas que son de fondo y estructurales. Nosotros creemos que con ese barrido que nosotros tenemos hay que continuar a avanzar en las que no se lograron, hay que volverlas a presentar. Esto implicará un cambio de correlación de fuerzas en el Congreso de la República, aprender de nuestros propios errores en el gobierno, que ya tenemos identificados varios errores, y ese sería un programa. Pero a nuestro juicio también se tienen que adelantar otras dos reformas de las cuales nosotros no avanzamos realmente. La reforma a la justicia, Colombia necesita una reforma a la justicia. Esa reforma no, nosotros realmente, no, nosotros cuando estábamos haciendo el programa de gobierno no contamos con un borrador, un estudio que nos permitiera tener las bases para una reforma de ese, porque estábamos en 10 propuestas, estas 10 que le estamos hablando, y ahorita yo creo que ya estamos en aras y en esa tarea de tener unas ideas ya más centrales para una reforma a la justicia. Y hay otro tema que sí contemplamos, pero que fracasó estruendosamente en el Congreso de la República, y es la reforma política para que hayan partidos políticos serios en Colombia, dado que lo que hay son empresas electorales. En Colombia no hay partidos políticos serios. Esa es la discusión pues que Carlos Mario por eso me dice, esto es un colectivo ciudadano, dado que las condiciones históricas del país no dan para que militemos en partidos, el movimiento social es mucho más fuerte que los partidos en Colombia, y eso requiere una reforma política que en este momento naufraga en el Congreso, donde solamente va a sobrevivir un artículo, que es el artículo del transfugismo, para que alguna gente pueda pasarse a otros partidos políticos. Todo este conjunto de reformas, más la reindustrialización de Colombia, que también ya está en un COMPES y eso ya tiene muchos avances y estudios en el país, es lo que nosotros denominamos la agenda de transición democrática. Carlos Mario tiene el libro que sustenta las bases, fundamentos, estudios, investigaciones. Esto no es una improvisación, y el próximo gobierno progresista tendría que dar continuidad, profundizar y adicionar estas reformas que a nuestro juicio deben adicionarse para terminar, digamos, de hacer la agenda reformista del cambio en Colombia. Entonces yo dejo por ahí. Muchas gracias, Carolina. Bueno, la segunda pregunta que yo creo que, y te agradecemos mucho por la respuesta que nos has dado, porque efectivamente responde a qué es lo que se sostiene y qué es lo que valdría la pena agregar en un nuevo programa de gobierno progresista, que yo creo que es una preocupación para los que hacemos parte también desde la ciudadanía de este movimiento progresista. La segunda pregunta que te queríamos plantear es la siguiente. En un escenario electoral marcado por la necesidad de consolidar una fuerza política, ¿cómo planea su campaña construir coaliciones con otros sectores políticos o sociales sin perder su identidad programática? Y además, más allá del voto, ¿qué rol cree que debe jugar la ciudadanía, por ejemplo, un colectivo como el nuestro, en este proceso para garantizar que las decisiones políticas reflejen la voluntad popular? Bueno, muchas gracias. Muy buenas las preguntas. Digamos, puedo hacer un último tema que me faltó de la anterior pregunta y que me ayuda a enlazar con este tema de las coaliciones, es otro tema que es la paz total, que yo creo que en la paz total nos podemos encontrar muchos sectores políticos más allá de la izquierda progresista. Ahí nos encontramos con lo que se denomina el santismo, el liberalismo, el Partido Verde. La paz total en este momento, pues el presidente tuvo una propuesta ambiciosa de negociación con grupos armados, no solamente grupos con reconocimiento político, como las disidencias de la FARC, la Segunda Marquetalia, el ELN,
sino que también abrió un escenario para negociación o diálogo sociojurídico, se llama para ser más preciso, con grupos sin reconocimiento político. Lo que pasa es que esto requiere un proyecto de ley de sometimiento a la justicia para que estas bandas ligadas al narcotráfico que operan fundamentalmente en las grandes ciudades y Valle de la Aburrá se les dé rebaja de penas a cambio de desmantelar todas las estructuras criminales, reparar a sus comunidades con los recursos que han adquirido de manera ilícita con el narcotráfico, y esto es un avance de la paz total. Y yo creo que a partir de esa política se puede lograr unos acuerdos programáticos con sectores que van más allá de la izquierda, que son estos sectores que yo acabo de mencionar, que se llama el Frente Amplio. Quizá los puntos más difíciles, yo que estuve pues en el gabinete, aunque el gabinete en el que yo participé estuvo lleno de muchos errores reconocidos ya por el presidente Gustavo Petro, pues que hoy lo puedo expresar públicamente porque él ya lo ha reconocido públicamente, y es un error estratégico de haber entregado el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, que son tres instancias estratégicas para un gobierno progresista, y digamos que de alguna manera también el Ministerio del Interior, a personas que no estaban de acuerdo con el programa. El Ministerio de Hacienda y el Interior son superministerios, supraministerios. Y ahí lo que evidenciamos pues, es que estos ministros hicieron oposición al interior del gobierno. Yo creo que hay un error, el presidente ya lo reconoció, un error muy costoso, porque ahí perdimos un año de posibilidades de avances en el Congreso de la República. Y efectivamente, pues ahí hay parte, digamos, de los problemas que tenemos con la aprobación de las reformas. Entonces nosotros tenemos que hacer un acuerdo con base no a personas, sino a representaciones políticas y en un acuerdo programático de mínimos. El acuerdo programático nosotros creemos que tiene que ser alrededor de esta agenda reformista. Esto no es una agenda reformista radical, comunista, como dice alguna extrema derecha. Estamos hablando de sistemas, reformas que se han adelantado en todos los estados de bienestar del mundo en el marco del capitalismo. Aquí no estamos hablando, la reforma agraria pues ha sido hecha por todos los países del norte global, por México, por Bolivia, por una serie de países. Son asuntos muy básicos que tiene que tener una sociedad justa. Entonces yo creo que alrededor del acuerdo programático se tiene que construir una mayoría política que va más allá de la izquierda. Y aquí viene ya otra discusión todavía más compleja y profunda, y es la discusión que tiene que ver con los instrumentos para esa unidad. El programa de nuestro lado es este programa que sería como un acuerdo de mínimos. Los instrumentos para lograr esa gran coalición son primero un partido movimiento, pacto histórico, denominado pacto histórico, en el que convergen fundamentalmente fuerzas políticas de la izquierda democrática. Y el segundo instrumento es el Frente Amplio, que es la convergencia del pacto histórico con otras fuerzas políticas del progresismo liberal, independiente, verde y ciudadanías libres que convergen en esa gran coalición. Pero primero tenemos que ocuparnos del pacto histórico, y a mí me existe una preocupación. Yo tengo un debate abierto porque esto es una lucha política, y en la lucha política hay una disputa porque a mí me asiste la preocupación que lo que se esté conformando con el pacto histórico no sea un partido unitario de masas con la participación ciudadana, un partido en el sentido histórico y moderno de lo que debe ser un partido en una democracia, sino la unificación de una personería jurídica para la conformación de un partido tradicional con prácticas de la política tradicional, y eso no va a cambiar a Colombia. Nuestro planteamiento es que si bien la reforma política se hundió en el Congreso de la República, el pacto histórico en su constitución misma debe hacer la reforma política si quiere cambiar a Colombia. Si no cambiamos la política, no vamos a poder hacer estas reformas. La política es fundamental, es el centro del cambio, de cualquier cambio, transición, revolución, reformismo, lo que usted quiera, es la política el instrumento. Entonces hay gente del pacto histórico que está de acuerdo con nosotros, los movimientos sociales, el caso mío específico, tenemos un debate abierto como debe ser. Yo creo que el pacto histórico no debe estar resolviendo asuntos tan importantes como esto a puerta cerrada. Esto es un debate muy importante para Colombia, porque del destino del pacto histórico como partido
depende el sistema político colombiano. Si el Pacto Histórico es un partido democrático, participativo, con participación de los movimientos sociales, de la gente, eso obliga a cambiar a Colombia el sistema de partidos políticos en Colombia. Entonces hemos planteado 3 consideraciones públicamente al Pacto Histórico. Primero, creemos que tiene que ser un partido de afiliación masiva. El Pacto Histórico no puede ser el partido de los 250.000 afiliados de los 5 partidos, porque la mayoría de ciudadanos progresistas no estamos afiliados a los partidos. Es el caso de ustedes y es el caso mío. Participamos en movimientos sociales, en movimientos ciudadanos, en organizaciones de otro orden que no tiene que ver con los partidos, porque no ha habido una tradición fuerte de partidos en Colombia. Entonces el pacto debe comprender esta realidad, o si no, se va a abocar a construir una minoría mucho menor. Eso es un contrasentido histórico a lo que ha sido inclusive el propio polo democrático, a lo que ha sido el proyecto que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Es un contrasentido construir una minoría cuando ya fuiste mayoría para hacer gobierno. Segundo es que creemos que no... Carolina, una Sí, preguntita. Frente a eso, ¿cuál es la posición de Petro? la nuestra. O sea, en esta discusión estamos alineados. Carolina como precandidata y Gustavo Petro. Entonces, lo segundo es el pacto histórico no puede ser el bolígrafo. Aquí no se puede desconocer la voluntad popular. Un partido político que desconozca la voluntad popular, no apele a la voluntad popular, de alguna manera usurpe en decisiones de conciliábulos cerrados en Medellín, en Bogotá o donde sea la voluntad popular, no es un partido que esté cambiando a Colombia. Aquí estamos construyendo entonces es el partido del señor César Gaviria, del señor Germán Vargas Lleras, y eso no va a cambiar a Colombia. Entonces creemos que debe haber lista cerrada, en eso estamos de acuerdo. ¿Por qué nos interesa la lista cerrada? Porque es paritaria y cremallera y da la posibilidad de que participen las mujeres, porque en el marco de la cultura política colombiana, si tú haces una lista al Senado, a la Cámara, por voto preferente, inercialmente son los hombres elegidos y las mujeres quedan por fuera de la participación en las instancias y estamentos del Estado. Entonces creemos que tienen que haber acciones afirmativas al interior de los partidos a que obliguen a la democracia paritaria, que es uno de los grandes movimientos del siglo XXI y que ya no podemos sustraernos a la gran discusión del siglo XXI frente a la paridad y la igualdad de género. Pero lo que no aceptamos es listas cerradas construidas en conciliábulos por colegios electorales cerrados de 5 partidos a dedo. Esto tiene que ser convocar unas primarias el 26 de octubre, que ya el presidente ha dicho, cítense las primarias el 26 de octubre para que se inscriba de manera abierta quienes quieran ser candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara. Nosotros hemos propuesto que se constituya un tribunal de ética nacional donde se avalen o no públicamente esas hojas de vida, porque ante la preocupación de que aquí va a llegar gente del narcotráfico, de la corrupción, se hace una publicación de las hojas de vida de quienes quieran participar en esas consultas, se hacen unas impugnaciones públicas y al final se da un veredicto de quienes pueden seguir o no, pero esto tiene que ser público, porque si no, pervertimos esto en unos conciliábulos cerrados y entonces terminamos en unas transacciones tipo Cambio Radical y Partido Liberal, y eso no es el cambio de Colombia. Y que se movilicen los votos de manera abierta a la ciudadanía para que sea el pueblo colombiano el que organice esa lista de manera paritaria tanto al Senado como a las cámaras. E igualmente creemos que los precandidatos del pacto, el pacto debe concurrir a una consulta en marzo en el Frente Amplio para elegir un candidato único del Frente Amplio, pero el pacto debe ir con un candidato único. Quienes estemos interesados en presentarnos, pues nos presentaremos el 26 de octubre en esa consulta popular. Si hay consenso en un candidato del pacto, hay consenso, pero si hay más de un candidato, quien dirime es el pueblo en las urnas. Esas son las consideraciones que nosotros hemos planteado. El partido debe ser de tendencias, todos los mecanismos deben ser democráticos, participativos y debe haber una participación de los movimientos sociales. Ahí viene el debate de partido-movimiento de Morena. Nos parece magnífico y ahí hay una disputa política en la cual en esta postura que yo estoy planteando está el presidente Gustavo Petro, los movimientos sociales y estamos nosotros como precandidatura.
Del otro lado, pues hay algunos sectores de los partidos propiamente, de las bancadas parlamentarias, pues que consideran bajo argumentos que nosotros hemos refutado que es un riesgo muy alto que nosotros abramos eso, que porque eso va a ser un desorden y que porque aparte de eso nos van a infiltrar. Yo les he dicho, yo desde que conocí a Carlos Gaviria, Gustavo Petro, Antonio Navarro, Clara, los vi trabajando buscando votos. ¿Cómo así que le tenemos miedo a la gente? Ahora la gente es la infiltración. Se pueden diseñar mecanismos de control para que no ingresen candidatos que no correspondan al proyecto político, pero negar la participación popular me parece un contrasentido histórico y político, si no vamos a cambiar nuestro país. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de que no vamos a participar. O sea, tenemos la disposición de presentar mi nombre para la consulta popular del 26 de octubre y que se presenten nombres del progresismo en general, de los movimientos sociales para los senados y las cámaras, incluidos los actuales senadores. Lo que nosotros no podemos aceptar es el bolígrafo. No podemos aceptar el bolígrafo. Si se persiste en la idea del bolígrafo y los conciliábulos, pues ya nosotros tendríamos que pensar en una alternativa. Pero insisto, esto es un pulso político en el cual el presidente Gustavo Petro está en esta línea que nosotros planteamos. Vamos a ver en qué deriva. Me preocupa la lentitud en el pacto histórico, me preocupa que esto no sea un debate público y esto lo he expresado públicamente, pero yo siento que si nosotros adoptamos la vía democrática, cambiamos la política en Colombia. Cambiamos, este país cambia, porque serían dos consultas. Está la consulta del partido, que sería el 26 de octubre por calendario del Consejo Nacional Electoral, que dispone que el 26 de octubre son las fechas para que todos los partidos tomen sus decisiones. Y tendríamos también una decisión que tomar frente a la consulta popular laboral que podría hacer después. Es decir, se podría dar la elección de los candidatos del partido en el marco de la campaña de la reforma laboral. Y a mí eso me parece muy positivo porque eso nos permite una convocatoria amplia, abierta, de más de 2, 3 millones de ciudadanos que se movilicen en esa consulta y ese sería el partido más poderoso y democrático de este país, que nos daría un avance importante para el 2026. E insisto, esto es una disputa política hoy en ciernes, pero del lado de esta postura está el presidente Gustavo Petro. Esa es para la segunda pregunta. Muchas gracias, Carolina. Y creo que esa respuesta que nos has permitido en este momento nos permite entrar a la tercera pregunta, que tiene que ver justamente con la consulta popular. Y la pregunta viene a, considerando la desinformación de los medios hegemónicos y el resultado electoral como preámbulo a las elecciones del 2026, ¿qué opinión le genera la consulta popular como mecanismo para implementar las reformas que requiere el país? Y también, ¿cuál sería ese lugar nuestro como ciudadanos ante la consulta popular? Bueno, la consulta popular ante el bloqueo institucional que es evidente en la Comisión Séptima y que lo van a ratificar con la reforma a la salud, donde no hay ningún argumento, prácticamente es un Senado o unos senadores que se volvieron notarios de la oligarquía de este país, pues toca activar el mecanismo de participación ciudadana para que sea el pueblo colombiano el que dirima entre una postura de la oligarquía, representada en 8 senadores, y una postura del presidente de la República, ambos, tanto senadores como el presidente, elegidos por el pueblo. Entonces, que el pueblo dirima quién tiene la razón. Yo le veo una perspectiva muy positiva a la reforma laboral, a la consulta. Sé por información que tengo, pues que varios de los representantes de la oligarquía colombiana están muy preocupados, consideraron un error ese abrupto archivo burlesco, soberbio, archivo por parte de 8 senadores y senadoras de la República. Lo consideraron un error porque la reforma laboral es popular. Dentro de las encuestas internas del gobierno tiene más del 70% de popularidad. La de la salud tiene el 53%, ahí estamos más al borde. Entonces yo creo que tiene muy buenas perspectivas. ¿Cuál es el tema? El tema es que ustedes saben que esto tiene que pasar por la votación del Senado de la República. Necesitamos 54 votos del Senado de la República para que se apruebe el conjunto de preguntas que va a presentar el presidente de la República con la firma de sus ministros para que sea aprobado por el Senado y de ahí habrían 3 meses para la convocatoria.
En la última discusión que hubo en la revista Cambio, el ministro del Interior afirmó que no tenían los votos. Lo que entiendo por información que tengo es que estamos con 5 senadores menos para lograr esa convocatoria. Están intentando torpedear porque ellos han calculado que si esa reforma laboral, si esa consulta se da, esa consulta puede llevar al traste a ese bloque de la derecha oligárquica en el 2026. Entonces están intentando generar una obstrucción por 2 vías. Uno, no votar con las mayorías del Senado para que sea convocada la consulta popular. Y dos, apelar un mecanismo de la ley quinta en el cual se retoma el texto, es decir, la plenaria del Senado tiene la facultad legal y constitucional de desautorizar a la Comisión Séptima, revivir el proyecto de ley, entregárselo a otra comisión y reactivar el trámite por la vía de la plenaria. Entonces tienen esos dos mecanismos para parar la consulta popular, porque al principio entre ellos mismos había mucha discrepancia y confusión. Algunos decían que aprobaran esa consulta, porque si la consulta sacaba 6 millones, 7 millones de votos, estábamos derrotados para el 2026. Otros advirtieron el riesgo de que la consulta, si no alcanzara el umbral de 13 millones, si saca más de 10 millones, es una fuerza de movilización ciudadana muy importante para el 2026. Entonces están en un pulso y a la fecha, hoy no tenemos los votos en el Senado para la aprobación, pero el presidente ha dicho que sigue adelante, me parece que está muy bien, que sigue adelante, el proceso de constitución de comités debe avanzar, porque esto es una manera, un instrumento pedagógico de movilización de la ciudadanía. Parte de las discusiones que yo tenía con el presidente y la bancada es, nosotros este cambio no lo vamos a lograr aquí en unas discusión de una reforma a puerta cerrada en el Congreso de la República del Gobierno. Si el pueblo colombiano no entiende, no interioriza, no asimila la naturaleza de este proyecto reformista, no vamos a poder cambiar a Colombia. Y la consulta popular obliga a que haya un trabajo de pedagogía por parte del gobierno, la bancada, los partidos y los movimientos sociales con el conjunto del pueblo colombiano, sobre todo el proyecto reformista. Cuando yo salí del Ministerio de Salud, de hecho, cuando estuve en el Ministerio de Salud, nosotros hicimos escuelas de formación política, audiencias públicas, y porque tenemos conciencia de esto. Si esto no lo entiende el pueblo colombiano, si el cambio no está en la mente del pueblo colombiano, nos habrán derrotado. Y estamos haciendo el trabajo de charlas sanas para un país enfermo, que es una labor pedagógica, y de alguna manera, pues no estamos muy contentos con que apenas tengamos el 53% de favorabilidad de la reforma a la salud, pero es que la andanada del establecimiento ha sido muy dura contra esa reforma, la andanada de mentiras. Entonces, de alguna manera hemos logrado contener la campaña de desinformación del establecimiento colombiano respecto a la reforma a la salud y hay un 53% que entiende, hay otro 47% que cree las mentiras que ellos han generado, pero esto es un trabajo pedagógico que hay que hacer y esa es la circunstancia en la que se encuentra. Como les digo ahorita, la idea sería dos consultas. Hacer la consulta del partido en el marco del calendario del CNE, que eso va para todos los partidos, y hacer ya la consulta popular. Y eso nos permitiría, digamos, habilitar un movimiento de masas, una pedagogía de masas que permita aceitar y movilizar el cambio en el país. Muchas gracias, Carolina. Respecto al pliego de preguntas que ha presentado ya el gobierno, ¿qué opinas de esas preguntas? Porque hay muchos sectores políticos que han considerado que esas preguntas de alguna manera vienen ya con trampa, porque es imposible que alguien diga que no a esas preguntas. Quisiéramos saber de tu percepción respecto al pliego que propuso el gobierno nacional. Pues eso fue lo que ellos archivaron. Ellos tenían que haber asumido las consecuencias políticas de arrebatarle a los trabajadores pues un conjunto de derechos que ya los trabajadores teníamos en Colombia. A mí me parece muy interesante las preguntas. Me parece que hay varios impactos y digamos, se incorporan varias poblaciones muy excluidas en nuestro país. Por ejemplo, la población con condición de discapacidad, la obligatoriedad de que haya la contratación a personas con condición de discapacidad me parece muy importante. Otro tema son las dos preguntas referidas al campesinado. Recordemos que en el primer debate de la reforma laboral, en la Cámara de Representantes, que es una cámara donde la correlación de fuerzas es más favorable al gobierno, hundieron el artículo de la formalización y la regulación del contrato laboral
en el marco del campo. El Congreso de la República en Colombia pues ha tenido una cooptación muy clara por sectores terratenientes, lo que dificultó durante mucho tiempo la reforma agraria. Se tuvo que hacer un proceso de paz con todo lo que esto implicó, pues para poder avanzar en ese marco legal, y ahí ya tienen frenado la ley ordinaria de jurisdicción agraria y hundieron el artículo de la reforma del tema del contrato laboral del campesinado, que se recupera nuevamente en la reforma laboral, más el bono pensional al campesinado, porque además la agroindustria hace parte de una de las líneas duras de reindustrialización de este país y de reforma agraria integral. Esos dos puntos me parece importante. Me parece muy importante que hayan incluido periodistas, trabajadores de las plataformas, los jóvenes del SENA. Pues esto ciertamente políticamente es muy complejo para los sectores cercanos a la oligarquía, pero fueron ellos los que llevaron al gobierno a esta circunstancia, y yo sí estoy de acuerdo con las preguntas. Pensaría que ya es un problema pedagógico. Algunos dicen es que son preguntas muy complejas. Aquí no hay que subestimar al pueblo colombiano. Aquí, como decía Estanislao Zuleta en una conferencia que él le daba al M19 en el proceso de negociación y diálogo con el gobierno de Belisario Betancur, lo que hay es que elevar el nivel político del pueblo, que el pueblo participe, la ciudadanía participe, elevar su nivel político para que ellos comprendan, pero aquí no podemos subestimar entonces a la ciudadanía y decir que es que no van a entender esas preguntas porque son muy complejas. Ya es el esfuerzo pedagógico y el trabajo que tengamos que hacer con la gente. Muchas gracias. La última pregunta que había propuesto desde el colectivo ciudadano está relacionado con el tema de la salud, justamente, porque pensamos que pues tú como primera ponente de esa reforma puede darnos muchas luces sobre la reforma a la salud. Entonces la pregunta está orientada a ¿cuáles son los cambios más relevantes en materia de salud que ha observado durante este gobierno y cuáles considera que deben ser profundizados y propuestos y qué razones tiene para ello? Esto respecto a la reforma a la salud. Bueno, hay un tema en el que yo me aparto de la posición del actual ministro de Salud del gobierno, y es que él plantea que la reforma se puede hacer por decreto. Si la reforma se hubiera podido hacer por decreto, pues el presidente no se hubiera tenido que jugar todo lo que se jugó en términos de establecimiento de correlación de fuerzas, acuerdos políticos en el Congreso para lograr las mayorías por la reforma a la salud, y ciertamente nosotros hubiéramos presentado los decretos. La reforma a la salud no se puede hacer por decreto. Primero, ¿por qué? En la salud preventiva y la atención primaria en salud, que es el eje fundamental, donde se construyen los centros de atención primaria en salud por cada 20 y 25.000 ciudadanos, porque la salud es territorial, no es solo la atención de la enfermedad, sino la gestión sanitaria del territorio. Por eso esos centros de atención primaria en salud, que son espacios físicos y territoriales, donde hay médicos, enfermeras, pero también hay salubristas y también hay comunidades organizadas alrededor del agua, del ambiente, etcétera. Ese es el punto fundamental. Lo que pasa es que hay una ley, que es una ley, es la ley 715, que destina los recursos, solamente menos del 10% de los recursos de la salud van dirigidos a la atención primaria en salud. Esos recursos han sido insuficientes porque son manejados casi que a discrecionalidad para vender servicios primarios de salud. Nosotros no estamos hablando de vender servicios primarios de salud, sino una concepción completamente distinta de lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y eso requiere una ley que modifique por mayoría calificada en el Congreso esa ley 715 para que el gobierno llegue a financiar toda esta estrategia nacional universal al 27% en una década, de acuerdo a los cálculos económicos que hicimos con Luis Jorge Garay, porque dicho sea de paso, el principal opositor que nosotros teníamos cuando yo llegué al Ministerio de Salud frente a la reforma era el equipo económico del gobierno y el Ministerio de Hacienda. Entonces a mí me tocó hacer casi que un equipo económico y paralelo de Hacienda para derrotar con cifras y argumentos al equipo económico del gobierno. Imagínense pues esto, es uno de los errores garrafales que se cometió en la configuración con el señor José Antonio Ocampo, opositor acérrimo de las reformas del gobierno. Entonces, ese es un punto. El otro punto tiene que ver que por ley de la República, la ordenación del gasto de la salud lo hacen las EPS, por ley de la República.
Tú no puedes poner un decreto quitando eso, tiene que ser con una ley de la República que se contraponga a las diversas leyes de la República que dicen que la ordenación del gasto de salud, de recursos públicos de la salud, va con cargo a un vehículo, un intermediario que se llama EPS. Y el tercer punto es que la reforma crea un régimen laboral especial. El gobierno no tiene facultades para hacer modificaciones de las leyes laborales del país por decreto. Tiene que ser que el Congreso de la República le dé unas facultades extraordinarias para generar un régimen laboral especial. ¿Y por qué tiene que ser un régimen laboral especial? Porque el sector salud no puede operar bajo el régimen público de carrera administrativa normal de cualquier otro sector. Un ejemplo, tú tienes un hospital en el Amazonas y pones un oncólogo de planta, pues el oncólogo te quiebra el hospital y tú no necesitas al oncólogo todo el tiempo. Tú tienes un personal especializado que tiene que tener una manera de contrato laboral distinta que le permita circular por el territorio nacional por la escasez y porque muchas veces no tiene que estar todo el tiempo atendiendo. Eso es un ejemplo de por qué se necesita un régimen laboral especial. Esas tres cosas no las puedes hacer por decreto. Las intervenciones de las EPS no son la implementación de la reforma, eso es otra mentira. El sistema de salud ha estado intervenido, esos son mecanismos constitucionales de cuando el Estado cede una función pública a un tercero, pues si ese tercero no funciona, tienes que intervenir y actuar en protección del derecho a la salud y los recursos públicos. El gobierno que más ha intervenido ha sido el de Juan Manuel Santos, el que menos ha intervenido ha sido el de Gustavo Petro. De 158 EPS se han intervenido y liquidado más de 110, quedan menos de 30. Entonces, eso no es. Ahora, tú sí puedes administrar mucho mejor una intervención. La intervención no te va a sacar de la quiebra del sistema de salud ni te va a resolver el problema, pero no es lo mismo manejar unas intervenciones con la misma clientela corrupta que siempre las ha manejado, a hacerlo de una manera honesta y transparente. En eso sí se puede marcar la diferencia en una gestión transparente. Yo creo que al gobierno le ha faltado. Si tengo el 50% del sistema de salud intervenido, yo ya tendría que tener controles, tableros de control públicos, donde a la luz de los ojos de todo el país tendríamos que estar viendo cuáles son los contratos, los direccionamientos de recursos, tendríamos que tener una auditoría forense que nos muestre por dentro eso cómo ha funcionado. Eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Eso no resuelve el problema, pero lo muestra, es un mecanismo anticorrupción, porque el problema solamente puede ser resuelto por una reforma estructural. Nosotros hemos estudiado esto mucho con muchos expertos, hace más de una década he dedicado mi vida a estudiar este problema y no vemos la manera que por la vía de un decreto se pueda resolver el tema. Necesariamente se necesita una reforma porque el fondo del problema es la plata. Aquí se han hecho reformas donde dice queremos la prevención, queremos hacer todo un trabajo con las comunidades, pero la plata la ponen en negocios de alto costo de la industria farmacéutica. La plata, si la política pública no tiene la plata en el énfasis, es demagógica. Entonces, esto es lo que interviene la reforma y el manejo transparente y anticorrupción de los recursos públicos. Ojo, hoy las EPS son ordenadoras del gasto a discrecionalidad en promedio 100 billones de pesos al año. Con la reforma hay 5 mecanismos anticorrupción para el control de esos recursos. Primer mecanismo, 2 auditorías que no existen hoy. Hoy no se auditan, no hay auditorías ni siquiera aleatorias por sobre 100 billones de pesos que manejan de manera intermediada y privada estos actores, que son actores del clientelismo político y del sector privado empresarial, entre comillas, extractores de renta, porque aquí no estamos hablando de capitalismo ni siquiera. Estamos hablando de extracción de rentas públicas con manejo opaco de discrecionalidad. 2 auditorías contemplan la reforma a la salud para el manejo de estos recursos públicos. Un manual tarifario que no existe en Colombia. Entonces, la EPS Sanitas puede contratar a la clínica Sanitas una cirugía por 100 millones de pesos y a la clínica del lado una cirugía por 2 millones de pesos. Esto es un saqueo técnico. Técnicamente se validó el sistema para que operara así. Es un saqueo por la puerta de atrás. Así no hay sistema de salud que aguante. Hay procedimientos que se los han facturado al sistema de salud por el 20.000% por encima del promedio del costo de un procedimiento. Eso es insostenible. Esto es una forma de corrupción, como decía Garay, cooptación del Estado, corrupción técnica, donde yo genero una política pública que legaliza el saqueo de billones de pesos. Eso se acaba con la reforma, porque hay manual tarifario,
doble sistema de auditoría, un sistema de información público donde todos los colombianos vamos a ver, de acuerdo a ese manual tarifario, qué se le paga a cada quien, y un control social de un Consejo Nacional de Salud conformado por la sociedad civil y el gobierno, consejos municipales y territoriales, para que haya un control social sobre los recursos y la gestión pública en salud. Eso es fundamental y eso, digamos, se tendría que hacer por reforma, pero el gobierno ya debería estar haciéndolo por las intervenciones y no veo que lo estén haciendo. Gracias, Carolina. Con esto finalizamos las 4 preguntas que nosotros habíamos formulado desde el colectivo y quisiéramos darle espacio a 4 personas que solicitaron el uso de la palabra para plantearte algunos interrogantes que ellos tienen en particular. A estas personas les vamos a habilitar el uso del micrófono. Les pedimos el favor que hagan intervenciones de máximo 5 minutos para que podamos también darle espacio a la devolución que Carolina tenga que hacer respecto a ello. Entonces, invitamos al uso de la palabra a Andrés Felipe Escobar, que lo había solicitado. Ahí está. Buenos días Carolina, un gusto conocerte, al menos desde esta manera, y gracias pues por esta oportunidad. Bueno, a mí básicamente me ha interesado un asunto que tiene que ver con la construcción o la concepción del individuo que ha tenido todo el proyecto moderno y liberal, donde el individuo se entiende como una suerte de entidad cerrada, donde tú naces con ciertas capacidades y tienes que desplegarlas, que es básicamente el discurso de los libertarios contemporáneos y que tiene todo esto que llamamos neoliberalismo, ¿no? La antropología de Hayek, de von Mises y todos ellos, donde se comprende que la libertad es la posibilidad de que tú despliegues todas tus potencialidades, pero se entiende que naces con ellas, no que hay una relación con otros seres humanos, sociales y también ambientales que ayudan a la construcción del individuo. Y eso pues impacta en nociones o en el sentido común en la vida diaria de las personas, pese a que parezca una discusión muy lejana, y es que se entiende que el ser humano pues está básicamente hecho para producir, ¿no? Entonces que tienes que vivir para trabajar, entonces vemos toda esta matriz cultural en el caso colombiano que pues ha durado tantos años que se le adjudica el nombre de un expresidente, pero creo que va más allá de eso, trabajar y trabajar y trabajar no nació con él, sino que responde a unas dinámicas y a una antropología, a una noción del individuo que se ha venido planteando a lo largo de todo esto y que tú también lo tomas en cuenta cuando mencionas, por ejemplo, el papel de la Corte Constitucional y mencionas que hay personas que ya no están como Carlos Gaviria Díaz, etcétera, dentro de esta Corte Constitucional de avanzada y que ya no está, pero que fundamentan sus argumentos jurídicos en estas nociones antropológicas de un individuo moderno. Esto, hago todo este dislate y quizá de pronto de una forma un poco desordenada, es para plantear cómo tú has pensado esa disputa por ese sentido común, donde el ser humano no solo se ha visto como alguien que tiene que producir, disputa que se ve tanto en el campo cultural, pero no solo en la industria de, bueno, entonces pongamos a la gente a pintar, a escribir o a que hagan determinadas loas, sino a esa concepción del individuo mucho más compleja. Sé pues de tu formación en psiquiatría, con todas las tensiones que puede tener con respecto al psicoanálisis, pero que creo que sería muy importante tenerlas en cuenta en estos ámbitos, ¿no? Esos claroscuros que todos tenemos, esas nociones de goce, de deseo, que deseo no es querer algo, sencillamente Carlos Mario, pues en el decurso de sus intervenciones siempre nos lo ha planteado y lo comparto, que no es simplemente querer y que tú eres libre porque tienes lo que quieres, ¿no? Que por eso es terrible lo que pasa en los regímenes comunistas, que ahora pues es comunista todo esto. Y hablo de ello y a manera de constelación, Carolina, y de la construcción cultural y de esa batalla, porque uno ve cómo hay conexiones incluso entre seres aparentemente disímiles, pero que entienden precisamente al ser humano como una entidad que tiene que producir. Yo hace poco veía una novela de este señor Vargas Llosa, que siempre han tratado de cindir ideológicamente lo que él hacía cuando hablaba o cuando intervenía, a cuando él escribía su literatura, pero hay una novela que se llama Los cuadernos de Don Rigoberto, y Vargas Llosa aparece Don Rigoberto, ¿no? En toda su ideología política, donde denosta lo colectivo, que curiosamente Carlos Granés, uno de los defensores de esta postura,
caricaturiza a Petro con Aureliano Buendía, pero estaría interesante que también del otro lado viéramos cómo Mario Vargas Llosa o Javier Milei es el león de la otra novela de la guerra del fin del mundo. A lo que hoy es que él, por ejemplo, habla ahí del ubérrimo, este personaje Rigoberto, y que a él le gustan las mujeres ubérrimas, es decir, mujeres feraces, que no sean flaquitas como los dibujos de Egon Schiele. Entonces, a mí me parece que es muy importante que empecemos a captar eso y quería más que preguntarte, pues, que se ahondara en toda esa constelación cultural, porque el uribismo no es una noción partidista nomás. Ahorita lo vemos incluso en estrategias comunicacionales donde ya quieren distanciar a Miguel Uribe Turbay de esta señora Cabal y la otra que se me olvidó ahorita el nombre, pero es simplemente para sostener esa noción de ser humano, de individuo que produce, que incluso lo vemos en personas que han estado adscritas a cierta izquierda como Jorge Robledo, cuya antropología es muy semejante a la de este señor también Londoño, Fernando Londoño Hoyos. Las nociones antropológicas de individuos son muy cercanas, más allá que sus decisiones electorales sean otras. Entonces te quería mencionar eso porque yo lo veo que está tanto en estos planos, pero también del culturales, y lo he hablado con Carlos Mario ya para cerrar, que hay una serie de agentes que son muy importantes como los comentaristas deportivos que instalan ese sentido común del individuo como productor y hacedor de éxito y que se hace a sí mismo, ¿no? El self-made man gringo que ahora está instalado en todo el mundo, el deportista que tiene que dar más de sí mismo y tú eres culpable si eres gordo, feo, etcétera, porque no diste más de ti. Y que lo vemos en estos comentaristas o en casos que parecen aislados, pero por eso te menciono la constelación, como los de Luis Herrera, que hace unos años decía que él iba a votar por la opción que dijera Uribe en una entrevista con la ahora candidata Dávila, y ahora vemos cómo ha estado involucrado con el paramilitarismo. Es decir, que no es solo simbólico en el plano simbólico, sino que tiene efectos en el mundo de la vida diaria, pero quería preguntarte tú cómo ves esto, más que preguntarte, a llamar a esta inquietud y cómo se puede plantear esta lucha también al seno de discusiones también que tienen que ver con lo de los partidos. Y ya como nota a final, yo tuve la experiencia, yo viví 5 años en el sur de México, recién llegó a Bogotá hace 2 meses. El sur no tiene nada que ver con el centro y el norte de México. Y el ahora gobernador de Chiapas, este señor Eduardo Ramírez, todo su discurso es muy parecido al de Nayib Bukele, pero él es de Morena. Entonces, quería preguntarte cómo también manejar este asunto de que terminen entrando o que termine siendo funcional también un hipotético partido, ¿cierto? Para que evitar que ocurra lo que está ocurriendo con Morena. Ya va a haber morenistas de izquierdas y de derechas. Lo que te digo, este señor Eduardo Ramírez maneja un discurso muy parecido al de Nayib Bukele, y Nayib Bukele nace pues él nace del frente. Nayib Bukele cuando es elegido a la alcaldía en San Salvador, pues es elegido por la izquierda y después surge todo esto. Entonces, como también es una invitación porque creo que en esos casos vemos también que la antropología de Nayib Bukele, su noción antropológica, pues es parecida a la de Trump o la de este señor Eduardo Ramírez, que es parecido, que es de Morena, es mucho más cercana a las de estos señores que la de alguien como Gustavo Petro, como Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, me parece a mí que es muy importante tener claro también todo este panorama cultural, no solo desde la industria de producir libros, pinturas, sino también desde esta constelación que te mencionaba, esta antropología, esta noción de individuo que supere ese liberalismo, no solo el neoliberalismo, sino ese humano liberal. ¿Tú qué has pensado al respecto de eso o cómo ves este asunto? Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Felipe. Vamos entonces a darle lugar a las otras intervenciones y hacemos un cierre final con Carolina de lo que ella pueda responder ante estos interrogantes que sabemos requerirían mucho más tiempo de desarrollo. Entonces, bueno, le doy la palabra a Ricardo Lozada y les pedimos el favor de acotar las intervenciones a los 5 minutos para que ella pueda efectivamente responder. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me están Ricardo. escuchando? Ah, bueno, gracias, gracias. Muy buenos días, Carolina. Un gusto tenerte en este espacio y poder compartir contigo. Yo me
he encontrado contigo en algunas marchas, te he pedido fotos, de última estuvimos con Andrés y te pedimos una foto ahí sobre la séptima, me alegró mucho verte marchando, caminando junto al pueblo. Eh, Carolina, yo básicamente mi intervención se da más desde el tema de la estrategia política, ¿sí? Digamos, yo entiendo la necesidad de, más que una pregunta, también es un comentario, la importancia que tiene lograr esos cambios estructurales, ¿sí? Porque sin esos cambios estructurales, pues el país no va a cambiar. O sea, si no atacamos lo estructural, vamos a seguir en lo mismo, que es un poco la propuesta del centro de los verdes, ¿no? Ir haciendo reformitas, reformitas, haciendo parecer que estamos cambiando, pero en realidad no estamos cambiando nada. Y yo entiendo la importancia de todas esas reformas que se han impulsado desde el gobierno. Lastimosamente la mayoría han fracasado, algo que ya se sabía venir, porque pues cuando perdimos el Congreso, que realmente lo perdimos, la desazón de ese día, yo ese día me puse muy triste porque yo dije, esto va a estar muy complicado, perdimos el Congreso, a pesar de que teníamos unas mayorías históricas que nunca habíamos tenido, pero lo perdimos. Y eso se sabía venir. Entonces, mi intervención va más en el sentido de que el gobierno, me parece que el gobierno de Gustavo Petro ha fallado en algo muy importante y es en, se centró mucho en esas reformas estructurales que dependían mucho de esta correlación de fuerzas que tú nos hablabas en el Congreso y en otros ámbitos. Y se dejó de lado un tema que es fundamental y es cómo lograr políticas públicas o programas que logren tener un impacto real, concreto, rápido, para que la gente vea en su diario vivir, en su cotidianidad, vea cambios, los pueda ver de manera rápida, profunda. Digamos que eso ha sido parte del éxito de AMLO en México, ha sido parte del éxito también de Lula en su momento, y bueno, y otros, que rápidamente la población a través de un programa, una política, una cosa pues que pueda ser llamada populista, pero que sea populista no quiere decir que sea malo. Necesitamos tener ese tipo de estrategias, de políticas, de programas, de acciones que enamoren a la gente, que la gente, digamos, esto no se trata, si la pedagogía y lo que tú decías es importantísimo, si la gente no entiende, no se entiende, pues va a ser muy difícil, pero hay que ver la manera de cómo hacer para que las personas se entiendan, para que las personas vean que realmente sí es una alternativa de poder, que es una alternativa de poder sincera, honesta, que va realmente en función de mejorar la calidad de vida de los colombianos, de fortalecer lo público, de darle más valor más valor de uso a las cosas, por encima más de valor de cambios, la salud, la educación, bueno. Entonces, básicamente la intervención iba a ese sentido. ¿Qué proponemos? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, y ya con esto termino, el gobierno no digo que no lo haya intentado, pero fueron políticas que se quedaron un poco atrás. Por ejemplo, comunidades energéticas, tú no necesitas reformas en el Congreso para implementar un programa de esos. El mismo tema de la salud, que tú decías que no, pero el gobierno ha avanzado en estos equipos médicos que ha venido conformando, haberle dado más fuerza a esto. Fomentar, por ejemplo, una política fuerte de hambre cero a través de comedores comunitarios, ollas comunitarias, la promoción de la agroecología como un sistema de producción que realmente debe ir de la mano de la reforma agraria. O sea, hablar de reforma agraria sin procesos agroecológicos para mí es un poco complicado. Entonces, más allá de eso, y ya con eso termino, quería felicitarte, eres una mujer muy valiente. Yo soy de los que creo que la próxima presidenta de Colombia debe ser mujer, no cualquier mujer, una mujer progresista, una mujer valiente, una mujer comprometida con el país, sincera y honesta. Y me preocupa un poco que desde la misma izquierda están tratando de ocultarte, de invisibilizarte. No sé si sea de manera premeditada, seguramente en algunos sectores sí, en otros de pronto no, pero sí me preocupa mucho que la derecha está feliz con que la misma izquierda te esté ocultando. Y me preocupa y tenemos que ver qué podemos hacer para que tú salgas de esa especie de anonimato. Anonimato no para el progresismo, te conocemos muy bien, pero sí, mucha gente no conoce tus cualidades, tu valentía, tu preparación, porque eres una mujer muy preparada. La gente cree que solo sabes de salud y eso no es cierto. Sabes de todo, tienes el país en la cabeza, muy en la misma línea de Gustavo Petro. Entonces, te agradezco este espacio y cuenta con nosotros para seguir construyendo y ayudarte a que tu candidatura coja mucha más fuerza, que te visibilices. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y también por tu respeto por el tiempo. Muchas gracias. Y le vamos a dar la palabra a Álvaro Albán. Ya le vamos a activar el micrófono. Listo. Álvaro, tienes la palabra.
Bueno, creo que Álvaro está teniendo dificultades para Lina, acceder a la activación del audio. Profe. Lina, alguien solicitó, lo que pasa es que fue muy rápido la intervención, pues sí, aunque no la teníamos en la agenda, bien se podría considerar Es Juan mi Carlos co- Celis. Sí, si Sí, de señor. pronto una intervención más o máximo dos y que le quede el tiempo a Carolina pues para responder. Sí, señor. Entonces, mientras sabemos de Álvaro Albán, puede ir tomando la palabra Juan Carlos Celis y ya después intentamos otra vez con Álvaro. Sí, Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. sí, Vale. Sí, no, digamos que mi intervención es corta un poco por respecto también a la palabra que cada uno de los compañeros ha pedido. Yo hacía una pregunta que me parecía muy interesante y es que se están armando los comités, digamos, en tema de la consulta por el sí. Y uno lo que siente en los territorios es que falta muchísima pedagogía frente a lo que, digamos, los dos escenarios. Ya sea un escenario donde continúe, digamos, un gobierno de izquierda y progresista, pero también un escenario muy peligroso que sea que no, ¿sí? Y sabemos lo que eso puede implicar en términos de lo que ha sido la derecha en este país y la respuesta que se pueden dar en el territorio. Yo sí creo que una de las cosas que también ha faltado durante este gobierno progresista es, digamos, dar unas líneas y no solo el tema de lo pensional, de la salud, sino digamos de una estrategia política importante para mantener la consolidación pedagógica y colectiva del movimiento de izquierda, sea el partido que sea. Yo siento que tú, desde el tema de la escuela que estás construyendo estos espacios y tal vez otros, pero que, digamos, se quedan cortos. Nos hemos pensado como personas que tal vez marcamos un liderazgo, tenemos la posibilidad de hacer escenarios pedagógicos, políticos, las dos situaciones, porque ya sea que vuelva a ganar el gobierno de derecha, hay que defender lo que se logró porque se lograron cosas, o que si vuelve a ganar el progresismo, no caigamos en lo que tú decías arrancando, y es un partido que sea lo mismo que los otros. Muchísimas gracias. Lina, Sí, señor. no, nos queda faltando Luis Carlos Jiménez, que lo que Eh, pasa es que él no se había inscrito en la sesión del colectivo, pero él había hablado después conmigo y me había pedido la posibilidad de intervenir para señalar una sugerencia que quisiera hacerle a Carolina. Entonces yo creo que con eso y Álvaro, si aparece Álvaro, y ya podemos cerrar para que Carolina nos dé su interpretación de estas intervenciones. de acuerdo, profe. Entonces le damos la palabra. Ya tiene el micrófono activado porque no hemos tenido aún respuesta de Álvaro. Entonces le damos la palabra a él. A Luis Carlos. Sí, señor. Luis Carlos ya está con el micrófono activado. Muy bien. Yo Falta. quisiera, Ajá. ¿me escuchan? Sí, sí, Luis Carlos. Invitar a Carolina como a la parte ambiental. Le he hecho al grupo una serie de propuestas para fortalecer y la protección de todo nuestro sistema que tiene que ver con las áreas protegidas. La primera propuesta era en el sentido de llevar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es una dependencia del Ministerio del Medio Ambiente, los territorios indígenas y los territorios de las negritudes, de la famosa leyes que le han dado unos territorios a ellos. ¿Esto por qué lo hago? Porque con eso quedaríamos con un territorio continental protegido de más del 51%. Seríamos un modelo a nivel mundial sobre las áreas protegidas, sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso, por supuesto, lo haríamos en consenso con las comunidades indígenas y con nuestras negritudes. Esto garantizaría la protección del 85% de nuestros ecosistemas. Es importante para evitar la presión sobre estos territorios y para tener la parte continental más del 50% protegido. El segundo proyecto, hay una actividad que es arrasadora de esos ecosistemas en Colombia y que no tiene ninguna norma que la regule. Es la ganadería.
La ganadería ha intervenido más de 45 millones de hectáreas en Colombia y actualmente puede tener ocupada 40 millones de hectáreas. Es importante regular esta actividad, sobre todo para que no se sigan interviniendo los bosques a nombre de la ganadería en los bosques amazónicos y el pie de monte amazónico. Esta actividad es altamente arrasadora. Comparar la actividad de destrucción de nuestros sistemas de la ganadería con cualquier otra actividad, ya sea la actividad de minería o de cultivos ilícitos, es una relación 1 a 100. Lo que pasa es que nos han vendido un espejismo de que es que esas otras actividades son más arrasadoras que esta, pero eso es completamente falso. Y por el tiempo, la tercera actividad sería hacer todo un estudio sobre las externalidades, sobre la oferta ambiental de 2 ecosistemas muy importantes del país, el Biopacífico Chocobano y nuestro Amazonas. Es cuantificar los servicios que nos prestan estos ecosistemas, es llevarlo a externalidades para que podamos ofrecérselos al mundo y para saber realmente qué tenemos allí. Esto con la idea de fortalecer pues todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, con el ministerio, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y dejar y evitar por todos los medios que la ganadería siga siendo ese sistema arrasador de nuestros ecosistemas. Además que en un pequeño estudio que se hizo, no sé dónde andará, también vimos que la seguridad social en las haciendas ganaderas no llega al 15%. Allí no hay garantías de ningún tipo laborales, allí no se presta, allí no existen las prestaciones sociales, allí no hay subsidios, allí no hay cesantías, allí no hay ningún tipo de garantía laboral. Terminaría, doctora Corcho, diciéndole que mi padre era tributarista y fue profesor en la Antioquia, en varias universidades. Alguna vez hicimos un estudio sobre la evasión tributaria en Colombia y llegamos a la conclusión que estaba por encima del 70%. Entonces no se trata de hacer reformas para conseguir 20, ni 25, ni 40 billones de pesos. Se trata de una reforma tributaria estructural, donde personajes con unas inmensas fortunas, como es el doctor Álvaro Uribe, no que tienen 2 millones de patrimonio líquido. Eso es imposible. Eso es una burla. Eso es no ser buen ciudadano. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido hacer estas propuestas y feliz Luis día. Carlos, Muchas gracias, muy Luis amables. Carlos, Sí, Luis Carlos, Carlos Mario. vos has redactado estas propuestas que tenés para Carolina, ¿verdad? Sí, Vos tenés sí, Carlos eso en Mario, un se las material. envié a ustedes. Sí, y Sí, tengo y varias también sobre lo que... Nosotros las sos tan Carolina. amable, podemos sos tan hacérselas amable de llegar a devolvérmelas, Carolina. sos tan amable de devolvérmelas a enviar para nosotros remitírselas a Carolina y que ella lo tenga ahí en el dossier de ella para, como ideas para lo que ella va a adelantar. ¿Te parece, Luis Carlos? Claro, con Bueno, mucho entonces gusto. me lo mandas por favor a mi WhatsApp. ¿Vale? Inmediatamente, Carlos Mario. Y muchas gracias Listo. a usted por la participación. No, antes a vos. Bueno, muchísimas gracias. No fue posible, le enviamos la solicitud de activación del micrófono a Álvaro, pero no la ha aceptado. Y dado también el tiempo que tenemos y para que Carolina pueda Claro. efectivamente responder también a estas intervenciones, entonces vamos a darle la palabra en este momento a ella para que haga el cierre de este encuentro. Tienes el micrófono apagado todavía, Carolina. Carolina, tenés el micrófono apagado. Listo, es que ahora sí me escuchan. Ahora sí. ¿Ya? Ah, bueno, listo. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, lo primero es, hay un tema sobre la pregunta por el sentido común que tiene que ver con la transformación cultural. Estamos de acuerdo, la transformación es cultural, política y económica. Yo creo que ahí es fundamental el trabajo pedagógico. Yo he sido formada, de hecho, pues justamente en la creencia de que la transformación cultural, entendiendo por cultura, para este caso, como el sistema de valores que uno tiene incorporado, la manera que uno ve la vida, el mundo, y esto tiene que ver fundamentalmente con la pedagogía. Y uno diría que ahí tiene mucho papel la educación. Es una discusión muy zuletiana y dicho sea de paso, a mí me asistía mucho una preocupación dentro del programa de gobierno de educación del presidente Gustavo Petro, de que es un programa, yo comparto el tema de la cobertura, el tema de la infraestructura,
el tema de la ampliación de cupos universitarios. La promesa son 500.000 nuevos cupos de gratuidad en la educación superior en el Plan Nacional de Desarrollo para Jóvenes. Esto ya está aprobado, esto ya se podría estar haciendo sin necesidad de adelantar otra reforma más allá de la ley aprobada del Plan de Desarrollo. Pero me preocupaba un vacío que teníamos ahí, es que no se discutió dentro de la propuesta educativa lo que tiene que ver con el contenido curricular de la educación misma, el papel de la transformación cultural, porque si en este momento nosotros estamos financiando universidades que hay que seguirlas financiando y por supuesto ampliar la cobertura, pero para formar técnicos en medicina, técnicos en psiquiatría, en derecho, técnicos en distintas carreras, pero no ciudadanos, demócratas, con respeto por la diversidad, con rechazo por la guerra, ciudadanos pensantes, que es un trabajo muy importante que ha hecho Carlos Mario González por fuera de la universidad, porque la universidad es un espacio paradójicamente, inclusive la universidad pública, con bastantes limitaciones para ejercer esa transformación cultural, pero ese debate también hay que darlo allí, es un debate también de la autonomía universitaria. Y eso es una discusión programática también, si reactivamos o no una discusión alrededor del movimiento pedagógico, de las ideas de Zuleta, de las ideas de Freire, sobre el contenido mismo de la enseñanza, la forma de la enseñanza, la pedagogía. Esa discusión yo la veo ausente de la Universidad de Antioquia, no existe en la Universidad Nacional de Colombia, y así va a ser muy difícil desde el punto de vista cultural, por lo menos en estas instancias, la transformación de este país. Y sí creo yo que allí tenemos una limitación programática desde el gobierno para abrir una gran discusión en la educación superior, pero también en la escuela. Esa era una conversación que yo tenía recientemente con FECODE, yo soy muy cercana a FECODE y les he dicho, ustedes, me parece muy bien las reivindicaciones en términos salariales, pero es que ustedes no solamente son trabajadores de la educación, son trabajadores de la cultura y FECODE abandonó o limitó mucho los centros de pensamiento en la discusión sobre la enseñanza misma del niño, la pedagogía, que era el movimiento pedagógico, y si desde la sociedad civil no hay una reactivación de esa discusión, tanto de la escuela como de la universidad, pues es muy difícil que esto se irradie al gobierno y esto es un vacío. Debería provenir esta discusión de la sociedad, no el gobierno. Debería provenir de la universidad, no el gobierno hacia la universidad, pero ahí tenemos un vacío en la transformación, pero estamos de acuerdo que la transformación es cultural y por eso la labor pedagógica que nosotros asumimos a partir de la Escuela de Formación Política. Cuando lanzamos la Escuela de Formación Política hacia una agenda de transición democrática, lo hacemos también porque advertimos que en Colombia hay un liderazgo social, popular y político territorial valiente, pero muchas veces, además de la valentía, no hay como los instrumentos del conocimiento de causa, porque aquí se necesitan argumentos frente a los poderes para poder hacer la transformación. Entonces la escuela también surge como una manera de discutir con el liderazgo social de la base del progresismo los argumentos y la comprensión de el proyecto político del cambio, de tal manera que se cualifique la participación con las comunidades. Como ya hablo yo con bastantes líderes, ayer estuve en Soacha, estuve reunida con varios líderes y lideresas políticos y dice, nos vamos a los barrios, pero para irse al barrio tiene que ir a mirar qué es lo que va a ir a hablar en el barrio, de qué vamos a hablar, cuál es el contenido de esa conversación. Entonces eso sí requiere aplicarse a tener un conocimiento que no puede ser ese inmediatismo solo de las redes, de lo que me digan en 2 o 3 minutos. Eso requiere estudio, eso requiere tiempo, eso requiere aplicarse a comprender entonces qué es lo que nosotros estamos defendiendo, a qué responde nuestro proyecto político, y ese es el trabajo de la escuela que me gustaría compartir con ustedes posteriormente algunas reflexiones y aprendizajes que hemos tenido de la escuela sobre la misma labor pedagógica misma que hace la escuela, pero también sobre la misma interpretación y vivencia que ha tenido el liderazgo social y político inscrita en ella. Y ese es un instrumento insuficiente, por supuesto,
El gobierno debería tener muchas escuelas sobre cada una de las materias, las reformas, el ministerio, una estrategia de comunicación de masas. Yo le he planteado mucho eso al presidente. Creo que ahora con esto del Consejo de Ministros y con la consulta popular de la reforma laboral se activa eso, pero evidentemente ahí hemos tenido una debilidad. Eso respecto al tema del sentido común. También planteaba en esa primera intervención que cómo hacemos para evitar lo que le pasó a Morena, Partido Movimiento, donde llegan unas personas advenedizas con unos planteamientos distintos. Bueno, esos riesgos siempre estarán cuando tú estás en un proceso de construcción de mayorías democráticas. Lo que pasa es que tú tienes que tener un acuerdo programático. En el momento en que tú construyes un gabinete o un equipo de gobierno, tienen que estar muy claras cuáles son las líneas del acuerdo democrático el acuerdo programático que va a defender ese colectivo gubernamental o esa lista al Senado o a esa lista a la Cámara de Representantes. Entonces, la clave ahí es el acuerdo programático, las reglas de juego claras de participación, la propuesta de nosotros de que haya un tribunal que dirima públicamente las hojas de vida que se presenten para minorar los riesgos que tiene la ampliación de la participación, pero de ninguna manera creo que eso justifique el hecho entonces que nosotros construyamos una personería única cerrada, pequeña, para 200.000, 20.000, una cúpula de un aparato cerrado. Eso no va a cambiar a Colombia. Entonces creo que ahí podemos mirar las alternativas. Luego había otro conjunto de preguntas muy importantes. Sí, muy importantes las reformas estructurales, pero hay cosas para hacer. El gobierno de Gustavo Petro, para persuadir a la ciudadanía de que debe continuar este proyecto político, debe mostrar realizaciones. Estamos completamente de acuerdo. Hay que mostrar realizaciones. Hay una frase que la gente repite, es que somos gobierno, pero no somos poder. Pero es que el gobierno nacional es un poder, y un poder muy grande en el marco de un régimen político presidencialista. El presidencialismo tiene mucho poder en Colombia, tiene incidencia en el nombramiento del fiscal general de la Nación, de varios magistrados de la Corte Constitucional, de construcción de mayorías en el Congreso de la República, tiene poder de ejecución de recursos, mucho poder. Entonces, ese poder debe mostrar realizaciones. Yo estoy de acuerdo y creo que tenemos una limitación en las realizaciones porque ya hay instrumentos que tú puedes implementar. El plan de desarrollo. Tú no necesitas ir al Congreso porque ya el Congreso lo aprobó. Tú tienes que avanzar rápidamente en la construcción de vías terciarias, la apertura de la infraestructura de las escuelas, de las universidades, en los acueductos, los alcantarillados. Son asuntos de gestión del Ejecutivo. El Ejecutivo no debería estar haciendo la labor del partido. La labor del partido, de los movimientos sociales, claro, el Ejecutivo tiene que hacer pedagogía, pero no solo pedagogía. Un alto funcionario del gobierno llega a una región y la gente no va a aceptar que solo llegue a explicarle la consulta popular por el sí. Tiene que plantear algo más porque es la persona que maneja presupuestos. En el caso de salud, nosotros estábamos manejando 80 billones de pesos en promedio. Entonces no puedes salir con que no tienes ninguna medida regulatoria, de política pública, de decisiones, porque tienes mucho margen de maniobra sin aprobación del Congreso de la República, y en eso te doy la razón. Por ejemplo, algo en lo que ya debería estar avanzando el gobierno de manera muy rápida. En el tema de la reindustrialización, en el marco de la situación internacional convulsa con Donald Trump y la guerra comercial que ha desatado, Colombia ya tiene una hoja de ruta para una reindustrialización del país y eso implica acuerdos. El Ministerio de Industria y Comercio sentado ya con los sectores empresariales de la mediana y pequeña empresa, porque hay un gran empresariado de la oligarquía que no quiere nada con este gobierno. Igual ellos no son los que producen el 80% del empleo y no son la base de la reindustrialización de este país, y me refiero al sector financiero. Entonces sí debería ya avanzarse en eso y ahí tenemos una limitación. Se ha avanzado en otras cosas. El aumento del salario mínimo es una medida, por ejemplo, importante contra todos los pronósticos falaces de que supuestamente esto iba a tener un impacto en la inflación cuando no había ningún sustento para ello. El avance en el mismo Ministerio de Educación, en la última cifra que yo tengo que actualizarla, ya habían avanzado en más de 50.000 cupos nuevos de gratuidad para estudiantes en universidades.
El ADRES, por ejemplo, en el sector salud, ha tecnificado la transparencia, ha generado sistemas de información de inteligencia artificial para que conozcamos las transacciones de ordenación del gasto de las EPS. Eso también hay que decirlo, el gobierno también ha avanzado y eso hay que mostrarlo. En el acuerdo de paz hay un avance con el tema de la desmovilización del bloque de comandos del sur de Nariño, que es una disidencia del ELN, que entre otras cosas, pues eso fue uno de los motivos con la ruptura del ELN, pero el presidente se la jugó por lograr un mango bajito, un logro en la desmovilización, quema de armas y entrega de uno de los grupos organizados del ELN en Nariño. También hay un avance importante en el Valle de Aburrá con los diálogos sociojurídicos. Medellín tuvo la tasa de homicidio más alta del mundo. Ahorita tiene una de las tasas más bajas porque hay un proceso de diálogos entre los grupos armados y las bandas del Valle de Aburrá. Respecto a el tema de avanzar en un proceso de sometimiento a la justicia, la limitación allí, vuelvo e insisto, para quienes me preguntaban sobre la política de paz, es que no tenemos marco jurídico para esos muchachos, porque esos muchachos tienen que ser juzgados en el marco de la justicia ordinaria. No hay, digamos, una suerte, no tenemos un marco jurídico para rebaja de penas para que puedan entregarse. Ellos no han sido derrotados, el narcotráfico asentado en las ciudades no ha sido derrotado militarmente, pero evidentemente hay una disposición de ello, lo que no ha habido es Congreso y a mi juicio el Ministerio del Interior no ha avanzado y la Consejería de Paz tampoco rápidamente para discutir ese marco jurídico y yo ya veo la correlación de fuerzas muy compleja en el Congreso de la República. Eso en materia de paz, pero por ejemplo en materia de paz, para hablar de esas cosas que el gobierno podría hacer ya. Yo hace poco vine del Chocó y el tema del Chocó, que es un enfrentamiento en Quibdó entre las franquicias del Clan del Golfo y el ELN, que cogen muchachos humildes, muchachos negros, indígenas, y los arman y los enfrentan en una guerra sin cuartel en la ciudad. Es un tema de inversión social pública muy sencillo de resolver por el gobierno. Muchas de las madres de esos muchachos con las que yo conversé, madres de la sociedad civil, me decían, es que si denle alguna oportunidad a esos muchachos para que esos muchachos no tengan que ser reclutados a sueldo por el Clan del Golfo. Eso es un asunto muy sencillo, eso no necesita ninguna reforma ni un marco legal en una guerra que está iniciando allá. La del Valle de Aburrá es mucho más compleja, ya se podría dar una discusión más profunda, la de Medellín, pero en el caso de Quibdó, donde está iniciando, tú puedes de una vez hacer una política de inversión social y sacar a esos muchachos de allí. Hay muchas cosas, evidentemente, con toda seguridad, que requiere realizaciones y esto no se puede hacer con populismo. Esto necesita conocimiento técnico del Estado. Tú necesitas gente capaz frente al Estado, gente capaz que conozca cómo se ejecuta dentro del Estado. Pero además tú tienes que tomar una decisión política, es que tú no puedes tener más de 60 cargos de libre nombramiento y remoción en manos de la oposición y el uribismo, porque esos mandos medios te van a obstruir la ejecución de tu programa de gobierno y todavía hay muchos mandos medios de libre nombramiento y remoción ejerciendo posición desde adentro. Entonces, eso nos cobra factura porque no tenemos un partido, una organización política que esté seleccionando los mejores hombres y mujeres dentro de la tecnocracia progresista, dentro de los movimientos sociales que ayuden al gobierno a avanzar sus ejecutorias. Y eso es parte de los aprendizajes que tenemos que tener para una continuidad de un gobierno progresista en Colombia. Ese tema, digamos, respecto a esa pregunta que me hacías, respecto a las reformas estructurales. Respecto a y el tema, digamos, de lo que se podría hacer. Respecto a la invisibilización, bueno, lo que pasa es que los momentos políticos son distintos. Ahorita, pues, a mí me ha tocado aprender mucha cosa, Carlos Mario, no te imaginas todo lo que me ha tocado aprender. Y parte de lo que he tenido que aprender es esto de la comunicación política. La comunicación política no es la misma comunicación de normal que no es la comunicación política, eso tiene sus tiempos. En este momento en Colombia no hay en curso oficialmente un proceso electoral. La derecha está tratando de acelerar ya que se anticipe el proceso electoral, pues obviamente para restarle predominio e importancia al gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde luego, esto tiene que ver con los tiempos. En el caso mío, la propuesta de nosotros es una propuesta de las bases, es una propuesta que no cuenta con los recursos
que cuenta, por ejemplo, Vicky Ávila, no cuenta sino con los recursos de la gente. Nosotros nos movilizamos con los recursos de la gente y eso puede tener unas limitaciones, pero del otro lado también puede haber un desgaste comunicativo. Si tú saturas antes de a la gente, entonces puede haber un desgaste por parte de la extrema derecha que ya está haciendo unas inversiones altísimas en pautas. Eso podría ser contraproducente. De otro lado, también hay una invisibilización de la izquierda, pero yo no creo que sea una invisibilización. Yo creo que es que hay un debate político duro, que fue el debate político que les comenté. Hay una parte de la izquierda que cree que aquí hay que continuar con un partido político minoritario, cerrado, y que inclusive se menciona un concepto que yo no estoy de acuerdo y no acepto, que son los derechos adquiridos, que hay una gente que ya tiene una curul, tiene derechos adquiridos, entonces el resto que vaya a participar tiene que participar detrás de quienes tienen derechos adquiridos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos hablando de una democracia popular con participación de la gente y nosotros no vamos a hacer la participación popular y de la gente, porque si nosotros coartamos la participación de la gente y los de abajo, no vamos a construir ningún cambio en Colombia. Y a nosotros no nos importa un cargo, sino que este país cambie. Y si no cambia la política, no cambia Colombia. Entonces yo creo que tiene que ver con una confrontación, es una lucha política, es un debate político. El presidente está en esta postura. Sin embargo, el presidente está, digamos, como en dos temas, y ahí enlazo con el otro tema de que me preguntan aquí por escrito. Bueno, ¿cómo sería el tema de las consultas? Nosotros creemos, y creo en eso estamos de acuerdo con el presidente, que hay que hacer las dos consultas. Yo creo que primero debería hacerla el partido y luego en el calendario. Ya con la infraestructura, eso no tiene ningún problema del CNE para hacerla de los partidos, que no es solo el pacto, porque ahí sería una consulta entre todos los partidos que necesiten tomar decisiones democráticas. Ojalá, para nosotros sería lo mejor que en ese octubre 26 también haya otra consulta de otros partidos de la derecha para que no intenten meter votos y posicionar al candidato que mejor les convenga a ellos. Esos riesgos siempre existen en un proceso democrático y hay que analizar entonces cómo se minimizan esos riesgos, pero nosotros creemos que lo más estratégico sería hacer primero la consulta el 26 y luego en noviembre con esa misma infraestructura se haría la consulta popular por la reforma laboral. Somos conscientes de las limitaciones que ellos van a poner para la convocatoria y la consulta laboral, pero estamos abocadas a hacer la instalación de comités en todo el país, dentro de nuestro espacio de la Escuela de Formación Política, de charlas sanas para un país enfermo y todos los diálogos como este que establezco con el colectivo de ustedes que yo hago en el día a día. Esas dos consultas son perfectamente viables. Yo creo realmente que si esto se diera así, la consulta de la reforma laboral movilizaría una participación democrática muy amplia para el pacto histórico. Esto le haría mucho favor al pacto histórico y al sistema de partidos políticos del país, pero digamos en eso estamos. El otro tema que me estaban planteando era el tema ambiental. Me interesa mucho si me mandan algo por escrito. Evidentemente, dentro del plan del gobierno de reforma agraria integral está también, y eso hay que revisarlo en el plan de desarrollo, los impuestos a la tierra improductiva. Si tú tienes tierra y no la quieres vender, entonces, y solamente vas a tener una vaca por cada 2 hectáreas, con todo lo que eso significa, además desde el punto de vista ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero, pues pagas impuestos. Esos son mecanismos de tributación que existen en el mundo entero para poder garantizar el uso y destinación de la tierra en un elemento fundamental, que yo creo que ha sido fundamental del movimiento campesino contemporáneo, y es el tema de enfrentar el problema de la soberanía alimentaria y enfrentar la crisis climática. La ganadería está asociada con ambas, con la crisis climática por la emisión de gases de efecto invernadero, también ligado a estos temas de la ganadería, pero también a la soberanía alimentaria, porque perdemos muchas hectáreas, mucha tierra perdida, una vaca por 2, 3, 4, 5 hectáreas en latifundios sin producir alimento. Entonces yo creo que esas son dos discusiones centrales
del movimiento campesino contemporáneo, que los pone como punta de lanza de uno de los movimientos sociales más importantes del mundo y en Colombia. Y eso que tú planteas está puesto sobre la mesa del gobierno, que ha sido insistente en regular la ganadería, y por eso el catastro multipropósito para hacer los estudios de destinación de la tierra. Ahora, eso es un asunto más complejo porque eso también implica que eso es lo que tiene que estar haciendo el Ministerio de Industria y Comercio, un análisis de la balanza comercial, porque recordemos que Colombia en los tratados de libre comercio hizo unas concesiones desiguales, y mientras que un campesino o un hacendado en Estados Unidos y en Europa tiene financiaciones de hasta $30.000 al año, en Colombia no alcanza la financiación un campesino de $500 al año, si no es que está en medio de la bala atravesada de grupos armados al margen de la ley. Entonces es imposible, no hay competencia de mercado ni de precios, no hay competencia, porque del otro lado lo que hay es subsidios. Entonces, en ese sentido, si no haces la reforma agraria integral y eso lo articulas con la política de comercio internacional del país, pues es muy difícil, y eso es una de las líneas, que es la línea de reindustrialización. Eso ya tiene documentos, hoja de ruta, pero tienes que hacerlo. Y eso es responsabilidad de una articulación entre el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y la Cancillería en ese sentido. Entonces, eso tendría para aportar a estas discusiones. Yo quedaría pendiente de que enviaras el documento, porque sí me interesa conocer ese documento. De parte nuestra, pues yo le envié a Carlos el libro de la Agenda de Transición Democrática, y yo escribo una columna que ahorita la estaba haciendo cada 15 días, pero voy a volverla a hacer cada 8 días, también por esto de que nosotros queremos poner una discusión en la agenda pública del país sobre las ideas, porque la política se ha precarizado. Por supuesto que la política no son solo las ideas, son las emociones también, pero sin pensamiento no hay movimiento. Y nosotros lo que queremos es que el debate democrático entre la izquierda sea sobre la base de las ideas. Por eso estoy obligándome a escribir una columna pues semanal en la revista Sur Carolina Corcho. Carlos me había dicho pues y a mí me parece magnífico si ustedes me ayudan a difundir más esas columnas que yo escribo dentro de los medios comunitarios, veredales, municipales, citadinos, que ustedes tengan, para difundir esa columna, que es un trabajo que yo hago semanal. Esta semana escribí sobre el tema internacional de Donald Trump. Ahí ustedes lo pueden encontrar en Google, revista Sur Carolina Corcho. He escrito sobre estos temas que estoy hablando aquí con ustedes. Es la manera como de exigirme a mí misma rigor, porque cuando uno escribe, eso obliga a que uno sea más preciso, más riguroso, porque si no termina uno en las ligerezas, y este país ya tiene demasiada ligereza en la política, demasiada superficialidad como para nosotros sumarle desde el campo político de lo que nosotros creemos es el cambio y la izquierda, pues ligereza y superficialidad. Entonces, ese sería. Yo ahorita me voy a abocar desde el punto de vista organizativo, y lo dejo a planteamiento para que ustedes lo analicen, a organizar. Hay varias gente que ha expresado su apoyo, entonces vamos a organizar algunos comités departamentales, municipales. Alguna otra gente quiere organizarse, digamos, de una manera más independiente, pero lograr una coordinación. Yo conversaré con Carlos Mario, de acuerdo a lo que ustedes analicen después de esta reunión, si ustedes quieren apoyarme, alguno de ustedes, cómo podría ser. Yo tengo planeado en Medellín, porque he leído aquí que algunos de ustedes, sé que otros están fuera del país, una reunión de Medellín y Antioquia, donde queremos invitar a algunos líderes y lideresas, y que ustedes analicen si algunos de ustedes están interesados. Sí me gustaría que me acompañara mucho Carlos Mario, que ha sido mi maestro, para afianzar una estructura organizativa de cara a la consulta popular del 26 de octubre. A través de 2 elementos: identificar 2 o 3 temas centrales para Medellín y Antioquia, porque nosotros tenemos que incorporar los problemas de la región. No podemos estar en una discusión tan general, podamos analizarlos, discutirlos, reflexionarlos con este liderazgo social y político que nos quiere apoyar en Medellín, Antioquia y en otras regiones, y constituir, digamos, una manera organizativa de enfrentar el proceso electoral al que yo me dispongo a participar el 26 de octubre, si el pacto histórico respeta las condiciones democráticas en las que nosotros estamos planteando, y que el presidente Gustavo Petro está de acuerdo en eso. Entonces, esa es la circunstancia en la que me encuentro en este momento. Y muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina, por esta conversación. Para un colectivo como el nuestro, ¿vos qué sugerencia nos harías en torno a cómo articular nuestra acción que no quede tan endogámica, sino que pudiéramos tener un sentido de participación? ¿Cuál es la sugerencia que nos podrías hacer en términos muy prácticos para poder, pues que las fuerzas que tenemos, que aquí hay gente muy comprometida y muy seria, pues podamos verter esas fuerzas hacia afuera y hacer una incidencia mayor? ¿Se te ocurre alguna sugerencia que hacernos? Bueno, una es si alguien de ustedes o tú, Carlos, se pudiera articular como una suerte de comité en Antioquia. Antioquia es una tierra, es mi tierra, la conocemos, la queremos y tiene sus particularidades de dificultad para el progresismo, ampliamente conocidas por todos. Entonces allá la articulación es un poco más difícil porque por las condiciones históricas el progresismo está más fragmentado. Entonces a mí se me serviría una figura de la intelectualidad de ustedes que nos ayudara también a acompañar ese proceso allá en un comité de Antioquia. Allá hay algunas personas que están comprometidas que yo los contactaría con ustedes porque sí es un elemento más difícil por las propias condiciones de esa región y digamos también la articulación en la difusión, digamos, de la escuela. Yo les puedo mandar algunos temas, les puedo mandar los temas de la escuela por si nos ayudan a difundir. Ustedes también tienen escuelas de formación política y todo eso, pero digamos aquí ya nos faltan unos 6 módulos. Uno de ellos, por ejemplo, es el del Plan Nacional de Desarrollo que va a presentar Jorge Iván González, que sería fundamental esa difusión de eso, y el tema de política internacional que va a presentar Boaventura Sousa, que eso ayudaría pues mucho también a comprometer y a encontrar más gente comprometida. El otro tema, si nos pudieran acompañar entonces en la reunión de los 100 líderes y lideresas que tengamos entonces en Medellín, Antioquia, en algunas otras regiones de acuerdo a la presencia que ustedes tengan, pero sobre todo pues hago el énfasis en esta región por lo fragmentada y porque requiere un esfuerzo mayor y creo que lo que ustedes consideren, nosotros tenemos toda la apertura de que la gente pueda aportar porque nosotros estamos construyendo un proceso colectivo de hombres y mujeres de Estado que puedan participar en un proyecto distinto, que tiene que ser necesariamente colectivo porque este país no lo va a cambiar una sola mujer, un solo hombre, esto va a necesitar mucho esfuerzo, mucha gente y la base de sustentación que nosotros tenemos son los movimientos sociales y la sociedad civil con la que yo llevo trabajando muchos años. Y mi querida Carolina, pues mil gracias por todo. Yo creo que ha sido muy ilustrativa tu intervención. Obviamente quedan en el tintero muchas cosas, pero es suficiente por el día de hoy. Muy, muy agradecido. Contá con toda nuestra disposición. Pues lo digo en términos personales porque este colectivo decide personalmente cada cual, pero creo que puedo hablar a nombre de muchos con quienes he compartido que contá con la participación nuestra y desearte, sobra decirlo, pues que sigas en ese empeño, que sos alguien que este país está reclamando y encontrarás seguramente el respaldo de muchos entre los cuales estamos nosotros. Mil gracias, Carolina. Muchas gracias, Carlos Mario. Entonces yo te mando a tu WhatsApp la información, los datos y ahí Eso. coordinamos. Y un abrazo. Que tengan un feliz Bueno, domingo. Un chao. abrazo, muchas gracias Hasta a todos luego. por acompañarnos. Chao.